Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, quiero decir que, además de obviamente adherirme a todo lo que han manifestado los senadores del bloque en cuanto casi a la consecuencia normal y natural que tiene que tener este Parlamento y este Congreso, este Senado, de rechazar la cuenta de inversión del año 2016, porque precisamente lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar si el Poder Ejecutivo ha cumplido las reglas que impone la Constitución Nacional en cuanto al funcionamiento armónico de los distintos poderes del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sus contrapesos, y además evaluar desde el punto de vista fiscal, monetario y económico todas las cuentas que llevó adelante el gobierno del presidente Macri durante el año 2016. Y evidentemente nos damos cuenta que no ha cumplido con ninguna de estas normas. Pero no solamente no cumplió con esto, sino que hay cuestiones mucho más graves todavía. Por ejemplo, acá se mencionó el rechazo al DNU, al primer DNU que aprueba o que modifica el presupuesto del año 2016, porque allí se había avalado o se determinó en ese que una obra muy importante, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que estaba previsto que fuera con financiamiento externo, el gobierno de Macri previó el financiamiento propio, cambió las reglas de juegos, pero no lo hizo para cualquier empresa, la hizo para la empresa de su pariente, Calcaterra. De manera que no fue una cosa solamente que incumplió las normas, sino que además hubo claramente un hecho de corrupción allí. Y además le dio, aumentó el presupuesto en $500 millones más de lo que estaba originalmente previsto esa obra. Además, ese año también, recuerdan ustedes, estuvo el blanqueo impositivo. Bueno, donde no solamente blanqueó su hermano, sino ahora además nos enteramos que era plata de la madre. Yo me imagino a la mamá vendiendo tortas fritas en la plaza de Tandil y con eso obtuvo $20 millones que le dio al hijo para que los blanquee y después se los volvió a poner en su cuenta. De manera que está muy claro todas estas maniobras que hizo. Además de lo que mencionó el senador Doñate en cuanto a la modificación que hizo de los fondos del AFI. No solamente los triplicó, sino que además volvió al sistema de fondos reservados. Y fíjese qué casualidad, ¿no? Esos fondos fueron utilizados para hacer espionaje, pero no solamente a mí o a Cristina Kirchner, al Instituto Patria. Le hizo espionaje a las víctimas del terrible hecho que tuvo el Ara San Juan. Y fíjese que hoy el expresidente Mauricio Macri está jugando a las escondidas con la justicia argentina para no comparecer a una indagatoria que lo están citando, precisamente por el supuesto espionaje que realizó a los familiares del Ara San Juan. Y esto lo digo porque este gobierno no solamente incumplió las normas administrativas, contables, sino que se llevó puesta la Constitución. No solamente violentó al Poder Judicial, recordemos todas las tropelías que hizo con los cambios de jueces, nombramiento de jueces especiales. Bueno, mereció la sanción de las Naciones Unidas. Usted recordará cómo el relator de Naciones Unidas dijo que había un plan de amedrentamiento del Poder Judicial por parte de Macri. Y nunca lo negaron todas esas cosas que habían llevado adelante. Bueno, la persecución a Gil Carbó. Pero todo lo más grave de eso es que todavía siguen haciendo eso. O nos olvidamos que tienen al asesor presidencial que le recomendó a Macri nombrar los jueces por decreto prófugo en Uruguay. O que tienen un fiscal como Stornelli que estuvo 8 meses rebelde y no comparecer a la justicia. Y a Mauricio Macri, que se lo cita indagatoria por un espionaje legal a las víctimas, ahora se esconde. Mire, la verdad que yo dudo mucho que vuelva, sinceramente.
Y no porque tenga miedo de ir preso, porque hasta que no tenga condena no debe ir preso ningún argentino, porque no se anima a comparecer ante un juez y responderle las preguntas que el juez le va a hacer. Por eso ahora inventó esto de ir a dar clases en el exterior. No tenga duda que no va a venir, no va a volver Macri a la Argentina porque no se va a someter o buscará algún artilugio para no comparecer ante el juez que lo está citando precisamente para que responda a las preguntas del espionaje hecho a las víctimas, lamentablemente, de esa tragedia que fue el Ara San Juan. Hubo también un caso, un senador aquí de la oposición, que en su momento era oficialista, que también se prefugó de la justicia, que usó sus fueros personales para no comparecer. Y esto es lo que hicieron. Por eso esta cuenta de inversión tiene que ser rechazada, no solamente porque violentaron todas las normas contables, económicas, administrativas, sino porque se llevaron puesta toda la Constitución y todas las leyes, violentaron absolutamente todo. Eso es lo que hizo este gobierno del expresidente Mauricio Macri. Mire, podemos citar varias de las acciones que llevaron adelante. Acá está el senador Mario País, cuando él recordará cómo prácticamente lo secuestraron con la connivencia del presidente de la Corte para destituir a un juez, o cuando se nombraron los juzgados especiales para juzgar a la expresidenta Cristina Kirchner. Que dicho sea de paso, mire, nosotros, la expresidenta Cristina Kirchner, a los 4 meses de haber terminado su gestión, fue citada indagatoria y concurrió por una causa que ahora se demostró que no había delito, como era la famosa causa del dólar futuro. Y fíjese la conducta de este expresidente Macri, después de 1 año y medio cuando se lo cita a una primera indagatoria por un espionaje ilegal, nada más y nada menos que eso, pero no a adversarios políticos, a empresarios, a sindicalistas, a las víctimas de una tragedia que hubo en la Argentina. Y no quiere venir, y yo estoy seguro que no va a venir. Por eso, señor presidente, colegas, la verdad que el rechazo a esta cuenta de inversión no tiene que ver solamente con todas las atrocidades, las barbaridades jurídicas y legales que hizo el macrismo durante el año 2016 con el presupuesto, sino que tiene que ver precisamente con toda la manera y las formas en las cuales ellos gobernaron. Hablan mucho de la República, todavía hoy hablan de la República. ¿Cuál es la República? ¿La que decía Macri, queremos jueces que nos representen? ¿Cuál es la República? ¿La que decía Macri, esto no es lo que habíamos acordado con los jueces? ¿Cuál es la República? ¿La que decía Macri de que había que poner preso a los empresarios que no aceptaban someterse a sus dictados? ¿O la República del ministro Garabano, que decía las causas de corrupción contra el gobierno kirchnerista tienen todas que procesarse durante el año 2016? Le daba directivas. Bueno, ni que hablar de lo que descubrimos después, de esta connivencia de los jueces Bruglia, Bertuzzi, todos los que iban a Olivos, que lo visitaban, que jugaban al tenis, de todas las atrocidades y las barbaridades que hicieron. La verdad, mire, y esto para los radicales que a lo mejor recuerdan la gestión del presidente Irigoyen con mucha emoción y con un buen recuerdo, hoy se llenan la boca muchos de los que integran la oposición sobre la libertad, la república, la democracia. Bueno, miren, los que derrocaron a Irigoyen también se llamaban libertarios. Eran los jóvenes universitarios de esa época. Obviamente era una universidad elitista, no estaba la universidad pública que después instituyó el peronismo. También se llamaban libertarios. ¿Y sabe por qué lo destituyeron, entre otras cosas, a Irigoyen? Porque no respetaba los principios republicanos de la Argentina. Bueno, lo que vino después ya sabemos lo que fue. Después del golpe del 30, vino la famosa década infame, con todas las atrocidades y las barbaridades
que ocurrieron. Por eso, señor presidente, yo simplemente quiero sumarme a este rechazo, pero manifestando claramente que no cumplieron con esta parte de la Constitución que era respetar las normas del presupuesto. No cumplieron con eso porque no cumplieron con ninguna de las normas de la Constitución Nacional. Las violentaron todas. La independencia de poderes, la independencia del Poder Judicial, y lo que es más grave todavía, que aún siendo oposición hoy siguen haciendo lo mismo. Y las muestras son ellos mismos los que lo hacen, no somos nosotros. Macri es el que no quiere venir a comparecer. El prófugo que está en Uruguay es él el que está pidiendo asilo político y no quiere someterse a la justicia. El fiscal Stornelli es el que no se sometió a la justicia. No somos nosotros los que los estamos acusando porque nos gusta acusarlos. Son los hechos y las acciones que ellos mismos realizan las que están demostrando de qué manera, no solamente violentando la ley, la Constitución y la República gobernaron, sino de esa misma manera se siguen comportando hoy. Por eso, presidente, sumo mi voto al rechazo a esta cuenta de inversión del año 2016. Muchas gracias.